Silencio y trabajo, magnate. Desprecia a la empleada. 10 minutos más tarde termina de rodillas. La elegante cena transcurría refinadamente. Cristales resonaban delicadamente y risas sutiles se entremezclaban con el resonar de los utensilios. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase al canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás viendo este vídeo. Bastó un pequeño descuido para destruir toda aquella apariencia distinguida. Isabela, una trabajadora del servicio, resbaló sirviendo un plato y una copa de vino se estrelló en el suelo, manchando ligeramente el calzado del señor Ricardo, el empresario más poderoso de la región. Él se levantó con una ira desmedida, como si aquello constituyese una afrenta personal imperdonable. ¿Acaso eres tonta o qué? Solo necesitas entregar alimentos, ni siquiera eso puedes hacer correctamente. Bramó en un tono severo, haciendo que todos se voltearan de inmediato. Isabela solo inclinó el rostro temblorosa mientras susurraba una disculpa, pero Ricardo continuaba. Aquel sujeto, acostumbrado a comandar y ser venerado, parecía alimentarse del terror. «Te voy a enseñar cómo se entrega la comida», gruñó mientras tomaba el recipiente de pasta de su plato y lo alzaba. En ese instante, el mutismo se tornó pesado. Nadie se movió. Todos parecían inmóviles y entonces se lo hizo. Volcó el contenido del recipiente sobre la cabeza de Isabela como si fuera basura. Los fideos permanecieron colgados grotescamente en su cabello mientras la salsa escurría por su rostro y su vestimenta blanca ahora sucia. Una dama al fondo, vestida de negro, se llevó la mano al pecho asustada. Su nombre era Sofía. Aunque nadie lo entendió en ese momento, su reacción no era solo de repudio. Conocía a Isabela y su historia. Isabela no gimió, no expresó nada, solo cerró los párpados por un instante, apretando los labios, y luego volvió a abrirlos con una expresión distinta, no de humillación, sino de honor. En ese momento, Ricardo la miró con desprecio. «Así que lo entiendes, ¿verdad? Eres una doméstica. No tienes voz aquí. Tu función es someterte». Pero ese monólogo cargado de soberbia dejó en mutismo incluso a los más superficiales del recinto. Los otros invitados no sabían si participar o mantener las formalidades. Nadie expresó nada. Solo Sofía se levantó de su asiento sin actuar todavía, pero examinando cada movimiento con atención. Horas antes de esa escena, Isabela había llegado al evento con la ilusión de que su jornada transcurriría pacíficamente. Trabajaba intensamente para costear el tratamiento médico de su madre, que estaba en fase terminal. Cada turno era una lucha contra la extenuación y el desdén, pero lo toleraba porque necesitaba el dinero. Ricardo, en cambio, no conocía nada de esto. Para él, Isabela era solo una figura más entre los adornos y los camareros. Por eso no dudó en usarla como chivo expiatorio cuando un negocio fracasado lo dejó de mal humor esa misma tarde. Sofía conocía la historia de Isabela, no porque fueran colegas, sino porque había investigado minuciosamente a cada empleado de aquel lugar. Ella era la auditora interna de la empresa de Ricardo, enviada por el consejo para observar discretamente su comportamiento fuera del ámbito empresarial, pero hasta ese momento no había tenido una razón sólida para intervenir. La humillación pública que acababa de presenciar lo modificaría todo. Aunque Ricardo todavía no lo supiera, estaba a momentos de enfrentar las consecuencias más severas de su existencia. Isabela se mantuvo firme. No se limpió el rostro, no se quitó los fideos, solo pronunció una frase que dejó el salón todavía más gélido que antes. «Gracias por recordarme que, incluso en los lugares más exclusivos, la humanidad puede ser la cosa más ausente». Ricardo soltó una carcajada burlona y regresó a su lugar como si nada hubiera pasado. Algunos lo siguieron con risas nerviosas intentando retomar la noche, pero la tensión en el ambiente ya no se disiparía. Sofía no le quitaba los ojos de encima. Había observado suficiente. Momentos después, Isabela fue apartada del servicio y conducida a la cocina. Uno de los encargados le pidió que se retirara para evitar más conflictos. Ella aceptó sin protestar, pero no sin antes lanzar una última mirada al salón, donde Ricardo, confiado, brindaba con sus colegas como si el acto de humillación fuese un espectáculo más de la noche. Sofía entonces se levantó discretamente de su lugar y salió del salón con el teléfono en la mano, haciendo una llamada urgente al director del Consejo Ejecutivo. Si la historia te está gustando, no te olvides de dar like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo, porque lo que iba a pasar después, nadie en ese salón se lo hubiera imaginado jamás. Lo que Ricardo ignoraba era que cada palabra suya, cada gesto cruel, había sido filmado por una cámara de seguridad instalada ese mismo día a pedido de Sofía.
Y lo que él estaba a punto de recibir no sería un castigo físico, sino algo mucho más devastador para un sujeto como él: la caída pública de su imagen, su poder y su orgullo. Pero justo cuando creía haber triunfado, la puerta del salón se abrió nuevamente y todo cambió. Ricardo volteó la cabeza con hastío cuando la puerta del salón se abrió bruscamente. Todos los presentes se voltearon también, sorprendidos por la interrupción. Pero su expresión de desdén se transformó en desconcierto cuando vio a Sofía entrar con paso firme, acompañada por dos sujetos de traje que llevaban identificaciones del consejo directivo. El murmullo creció en la sala, pero nadie se atrevió a hablar en voz alta. Ricardo se levantó de su asiento con una sonrisa tensa. «Sofía, este no es lugar ni momento para una inspección», dijo intentando mantener el control. Ella no respondió. Uno de los sujetos le entregó un sobre cerrado. Ricardo lo abrió con manos temblorosas. Sus ojos se movían rápidamente por las líneas del documento, hasta que su rostro perdió todo el color. En ese momento, Isabela todavía no había regresado al salón. Estaba sentada en una esquina del vestuario de los empleados, con la ropa aún manchada y los ojos secos de tanto contenerse. Se sentía destruida por dentro, no por los fideos ni por los gritos, sino por la certeza de que, aun habiendo dado todo, todavía era tratada como inferior. Un supervisor entró de repente pidiéndole que se presentara y volviera al salón. «Sofía te ha solicitado allí. No sé por qué, pero parece importante». Isabela dudó por un segundo. Su instinto le decía que no debía regresar, pero algo en su interior, tal vez orgullo, tal vez esperanza, la impulsó a levantarse. Cuando Isabela reapareció, todos los ojos se fijaron en ella, esta vez sin risas ni burlas. Ricardo, al verla, murmuró entre dientes: «¿Tú otra vez? ¿Sal antes de qué?». Pero fue interrumpido por Sofía, que alzó la voz con autoridad. «Silencio, Ricardo». Todos se tensaron. Era la primera vez que alguien le hablaba así delante de todos. Acabamos de ver el vídeo de su comportamiento. No solo la agresión, sino sus comentarios machistas y clasistas durante toda la noche. Hay pruebas suficientes para iniciar una acción disciplinaria inmediata. Ricardo intentó reír, pero nadie lo siguió. Esta vez, su arrogancia comenzaba a resquebrajarse. «No puedes hacer esto conmigo aquí delante de todos», masculló él con la voz temblando. «Sí puedo, porque fue justamente aquí donde humilló a una mujer que solo estaba haciendo su trabajo y todos nosotros lo vimos». Sofía se volteó hacia los invitados. Isabela es una trabajadora ejemplar con años de servicio. Lo que presenciaron no fue un error social, fue abuso de poder. Ricardo se quedó paralizado. Intentó buscar apoyo con la mirada, pero ninguno de los presentes se atrevió a defenderlo. Los mismos que antes se reían de sus bromas ahora bajaban la cabeza, temerosos de verse implicados. El sujeto que se creía intocable comenzaba a quedarse solo. Uno de los ejecutivos se le acercó y le pidió que entregara su credencial de la empresa. Ricardo se resistió, pero entonces Sofía añadió: «Si no coopera, esto se hará público. Hay medios de comunicación esperando afuera. Yo solo intenté que esto se resolviera con discreción». Fue entonces cuando por primera vez en años Ricardo sintió algo que no conocía bien. Miedo. Miedo real. Miedo a caer. Sin más opción, bajó la cabeza y se quitó la credencial, poniéndola sobre la mesa. Luego, en un gesto que nadie habría imaginado momentos antes, se volteó hacia Isabela y se arrodilló. «Perdón, no supe lo que hacía». Estaba frustrado. No fue personal, pero sus palabras ya no tenían peso. No venían del corazón, sino del pánico. Isabela lo miró en silencio. No respondió. No necesitaba. El poder había cambiado de manos y ella ya no estaba bajo su sombra. Sofía dio un paso al frente y suavemente le tomó la mano. «Ahora tú decides, Isabela, ¿qué hacemos con él?». La joven respiró hondo, observando el rostro desesperado de Ricardo. «No busco venganza, solo justicia. Que pague como cualquiera por lo que hizo». Sofía asintió. «Entonces así será. Mañana mismo se anunciará públicamente su despido y la empresa tomará acciones legales por conducta inapropiada». Ricardo cerró los ojos derrotado. El salón entero se puso de pie y comenzó a aplaudir, pero no a Sofía ni por el castigo. Aplaudían a Isabela por haber soportado tanto, por no haberse roto, por no haberse rebajado al mismo nivel que su agresor. Isabela, con lágrimas contenidas, sonrió levemente. Por primera vez en mucho tiempo se sintió vista, no como empleada, no como una sombra, sino como una mujer con valor, dignidad y fuerza.
Sofía la abrazó. Nadie lo sabía, pero ese abrazo sellaba algo más que una noche difícil. Marcaba el inicio de una transformación. Días después, Isabela recibió una oferta para integrar el área de bienestar y derechos laborales del Consejo, promovida por la propia Sofía. Aceptó sin dudar. No quería venganza, quería evitar que otras mujeres pasaran por lo mismo. Mientras tanto, Ricardo enfrentaba una avalancha de consecuencias, su imagen destruida, su círculo de confianza reducido a cenizas, lo más duro de todo, la conciencia de lo que había perdido por su arrogancia. A veces, solo cuando se está en el suelo, se comienza a ver la humanidad en los demás. Nunca se sabe quién está detrás de la máscara. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.